John Alexander Izaza Agudelo, médico veterinario. A lo que va a correr el año, incluso pues hasta hace poco siguen llegando algunas de las migratorias que no alcanzaron a salir, alrededor de 50 individuos de más o menos unas 13, 14 especies están llegando al centro. Bueno, entre los reportes más recurrentes que nos llegan son individuos que agotados previo pues como al proceso migratorio, que no lograron una buena ganancia de peso, que no lograron complementar pues toda esa reserva energética que tendrían que tener para la migración, se encuentran agotados pues, o decaídos, reportados por los usuarios a la línea de emergencias. Muy frecuentemente también nos reportan individuos que debido a pequeños traumas que posiblemente los solucionarían por su propia cuenta, pero que al no encontrar un entorno adecuado como para sobrellevar ese pequeño trauma, quedan muy expuestos a depredadores del entorno urbano, pues como serían las mascotas o incluso pues la presencia del ser humano. Y otra de las condiciones más particulares, ya sobre todo con aves rapaces, son el problema de las colisiones contra las infraestructuras, ¿cierto? Entonces es como de lo más recurrente en cuanto a las entregas o los rescates que nos toca atender. Obviamente solamente la presencia del ser humano ya representa una amenaza para estas aves. Las aves migratorias tienden a tener unas rutas o una fidelidad muy marcada por las rutas y por los sitios de descanso y pernocta, por llamarlo así, donde año tras año se pueden incluso hacer recapturas de individuos que llegan con mucha regularidad a un parche bosque específico, que debido a la expansión de nuestra frontera urbana se pueden ir viendo afectadas, ¿cierto? Un edificio nuevo en las periferias de la ciudad, en las zonas periurbanas, va a generar, por decirlo así, ese desconcierto del animal cuando intenta llegar al parche boscoso donde solía llegar a descansar o donde llegaba a alimentar en sus temporadas pues, de migración, y se desorientan y intentan llegar a otros sitios, pero obviamente es una de las principales amenazas. La modificación del paisaje para ellos termina siendo una condición de desorientación bastante fuerte. La desaparición de espejos de agua dentro de las zonas urbanas obviamente también va a generar ese grado de desorientación. Súmelo a la presencia pues cada vez más grande de la presencia de las mascotas, que tienden a hacer depredación de muchas de estas aves, o que al solo riesgo de haber llegado agotadas a un punto, estos animalitos van a estar más vulnerables ante el ataque de un gatico, o de pronto que un perro las encuentre o pueda hacer manejo. Y otra situación que cada vez está siendo más evaluada, que es la contaminación lumínica, puede alterar seriamente no solamente de las migratorias sino también de los animales residentes, esos ciclos circadianos, esos ciclos de día-noche que van a favorecer su descanso y sus temporadas de consumo de alimento, o precisamente también la ubicación, sobre todo en los animales de hábitos nocturnos que se ubican o se orientan en condiciones de escasa luminosidad. Al tener unas ciudades altamente iluminadas, ¿cierto? Con unos sistemas de iluminación pública o ya nuestras iluminaciones al interior de las unidades residenciales y todo, van a generar un grado de desorientación también de estos animales y disminuyen en cierta medida esa posibilidad de ubicación adecuada. La otra situación es en cuanto a la alimentación, ¿cierto? O sea, esos desórdenes se van a ver alterados debido a que no van a visualizar adecuadamente sus presas o van a disminuir ese éxito en su capacidad de cacería. Dentro de esas temporadas de migración es muy frecuente, sobre todo a finales de octubre, noviembre, estos animalitos cuando empiezan a llegar, ver las bandadas, ¿cierto? Ver la novedad. Lo más llamativo son las migraciones de las grandes rapaces. Entonces tenemos varios grupos de gavilanes migratorios e incluso algunos de los gallinazos, el gallinazo de cabeza roja, que también hace algunas migraciones, llamados gualas, o el búfeo swansoni, ¿cierto? Son aves que hacen migraciones bastante numerosas, de grupos gigantes, nubes completas de gavilanes que se ven llegando a estas latitudes, ¿cierto? Entonces eso es de lo más llamativo cuando van ingresando ellos en esa temporada de inicio de migración.
También en los antejardines, en las personas que manejan cebaderos, también van a empezar a identificar o empezaron a identificar presencia de algunas de las especies que vienen con esas migraciones, como algunos zorzales buchipecosos, como algunas reinitas migratorias pues, del tipo de las cetofagas cerúleas, pues no tanto aquí en los entornos urbanos porque ya sí necesita un poquito más de conservación, pero cetofaga castaña, ¿cierto? Muchas de las especies de estas reinitas también van llegando a los antejardines y a los solares de las viviendas, o por lo menos a las zonas arborizadas y conservadas de los entornos urbanos. Tenemos animalitos como el cuco migratorio, que también es bastante recurrente, bastante frecuente en estas latitudes. En las orillas de los ríos, a pesar de lo contaminados que están y de las quebradas que tenemos, algunos de los chorlitos o de los vuelvepiedras que llaman los andarríos también se empiezan a evidenciar pues como en esas orillas haciendo sus descansos y sus recorridos pues de alimentación. Animales tan representativos como las garzas, una garza morena, una de las garzas grandes, también está identificándose pues cercanos en los entornos urbanos, más asociados a los cuerpos de agua. Entonces tenemos un montón de aves que utilizan diferentes sustratos y estratos dentro del entorno urbano, que de una u otra forma se han intentado adaptar a las condiciones, que pues, son vecinos ocasionales que pues, hay que aprender a identificar, a tolerar y a proteger, que es lo más importante pues, en esa condición.